todos los hermanos, para todas las personas, para todos los familiares, hermanos en Cristo, eh, igualmente las personas que nos visitan, personas que pasan de pronto por casualidad a mirar este tipo de programas. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes, donde básicamente nos reunimos para estudiar la palabra del Señor, para analizar algunos aspectos, en su gran mayoría proféticos, aun cuando, como siempre, hago la salvedad. Ha habido momentos en los cuales hemos tenido temas de otra índole, pero que igualmente son edificantes e importantes para cada una de las personas, incluso no solamente las personas que practican la fe de Jesucristo, sino inclusive personas que tal vez por curiosidad observan programas como este. Pero básicamente lo que hacemos dentro del contenido de este espacio es procurar a través de la escritura mostrar aspectos de los que están sucediendo incluso hoy por hoy en diferentes latitudes de la Tierra, en diferentes lugares de la Tierra, y que tienen que ver lógicamente con lo que ya el Señor en algún momento había colocado a manera de profecía de diferentes aspectos que iban a ocurrir en los últimos tiempos. Así de que bienvenidos y gracias por estarnos acompañando en esta noche. Hoy empezamos una nueva saga de programas, hoy empezamos un nuevo tema. Recordemos de que hasta hace 2 semanas tuvimos lo que fue la enseñanza que tiene que ver básicamente con lo que es el rapto de la iglesia. Pero sumado a eso, después del rapto, después de lo que será la aparición de Jesús, ¿qué nos vendrá? ¿Qué nos esperará? ¿Cuál será el lugar en el cual estaremos y cuál será el sitio donde el Señor tiene colocado su trono? Bueno, vamos a entrar a analizar un poquito lo que es la escritura en ese sentido, y hoy vamos a tomar un nuevo estudio, vuelvo y lo reitero, un nuevo libro que incluso está ubicado en el Antiguo Testamento, pero que nos va a orientar y nos va a guiar en muchos aspectos que tienen que ver tanto con lo que ocurrió con el antiguo Israel como lo que vendrá hacia el futuro, y que tiene que ver con la morada final donde estaremos compartiendo con nuestro buen y amado Señor. Así es que dispongámonos de la mejor manera, dispongámonos a estar atentos y a poder disfrutar de lo que es este estudio en esta noche de este nuevo tema. Antes de presentarlo, hoy seguramente estarán extrañando a nuestro hermano Exxon, no lo ven en la pantalla. Recordemos de que él en este momento se encuentra en los Estados Unidos cumpliendo con algunos aspectos eminentemente de trabajo, laborales, y por esa razón no nos acompaña en esta noche. Más sin embargo, estamos acá con el copastor para poder llevarles a ustedes lo que es el estudio de la palabra. Y justamente voy a darle cambio al copastor, saludándolo en esta noche, dándole gracias por estar ahí, acompañándonos, por estar compartiendo su opinión y lo que conoce, su conocimiento de la escritura y aportándonos en diferentes aspectos. Así de que bienvenido, copastor, bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a cada uno de mis hermanos que nos acompañan esta noche, no solamente aquí en Colombia, sino en cualquier otro lugar. La bendición sea para ustedes y gracias por compartir la palabra del Señor, porque sé que seguramente ustedes también lo harán. Dice el pastor que compartir un poco de mi conocimiento y realmente hasta me sonrojo en esta parte, ya digo, porque el tema que vamos a empezar hoy es uno de los más complicados, se lo digo sinceramente, que he visto o que he tocado. Realmente a medida que vayamos avanzando ustedes se van a dar cuenta que hablar principalmente de las profecías y tratarlas de entender es realmente complicado, y más con este
siervo de Dios, como fue Ezequiel, que es de quien vamos a hablar, las profecías de él son pero bien confusas. E incluso muchos ni siquiera aún se han puesto de acuerdo a qué se refería. Vamos a tratar de entender algo de lo que él nos mostró y ya verán que es uno de los estudios más complicados que podamos tener acerca de la palabra de Dios. Si usted es una persona que por primera vez ve este programa o se acerca a los caminos del Señor, le digo, no se preocupe si no entiende muchas cosas de las que se vayan a hablar. Trataremos de ser lo más explícitos, pero en realidad este tema está dado para personas que ya tengan un conocimiento más de la palabra de Dios y sepan hacia dónde nos dirigimos. Bienvenidos todos y ya comenzaremos con lo que es este estudio esta noche. Siga, pastor. Bueno, definitivamente sí, hay aspectos y hay temas que algunos tienen un grado más, llamémoslo de dificultad tal vez, o de interpretación, qué sé yo, pero a la larga es importante siempre analizar las escrituras y como sé que muchas personas, muchos hermanos, de pronto hay aspectos que a lo mejor les cuesta todavía más, es bueno poder nosotros, con lo que el Señor nos regala a través del Espíritu Santo, poder aportarles a cada uno de ellos. Quiero saludar en esta noche a las personas que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Eh, Hace un par de días, hace un par de semanas vi que habían personas del Perú que nos estaban siguiendo en uno de nuestros estudios. He visto personas también de Venezuela, de México y lógicamente de los Estados Unidos. Bueno, les saludamos en el amor del Señor. Esto sin hablar las personas que desde Colombia, en diferentes ciudades distintas a Bogotá, también nos siguen. Saludos para cada uno de ellos y gracias por viralizar este tipo de contenidos. Bien, el copastor lo dijo hace algún momento, vamos a hablar sobre uno de los profetas que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y les estoy hablando del profeta Ezequiel. Ezequiel, quien le es dado de parte de Dios tener varias visiones, tener varios momentos en los cuales el Señor se revela de una forma extraordinaria. Y vamos a tratar en esta noche y a partir de estos programas de poder dilucidar algunos conceptos de los que encontramos dentro de la Escritura. Para ello, voy a invitarles de que estemos abriendo, lógicamente, la Escritura en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1. Y como siempre, lo remarco, siempre me gusta mirar diferentes versiones porque en algunas nos es inclusive más sencillo poder interpretar algunos textos o por lo menos digamos que se complementan o nos dan una orientación un poco distinta de lo que es el temario de cada uno de estos textos. Entonces, hoy quiero ver, perdón, lo que nos dice la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y quiero que nos ubiquemos en Ezequiel 1:1. Y aquí inclusive hay un título que dice Visión del trono de Dios. Y la escritura nos habla de la siguiente manera. Yo, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, estaba un día en las orillas del río Quebar, en Babilonia, entre los que habían sido llevados al desierto. En esto se abrió el cielo y vi a Dios en una visión. Era el día 5 del mes cuarto del año 30, 5 años después de que el rey Joaquín o Joacín, usted de pronto lo puede encontrar en otras versiones, había sido llevado al destierro. El Señor puso su mano sobre mí, verso 4. Entonces vi que del norte venía un viento huracanado, de una gran nube que salía un fuego como de relámpagos, y en su derredor había un fuerte resplandor. En medio del fuego brillaba algo semejante al metal bruñido. Y en el centro mismo había algo parecido a los 4 seres con aspecto humano. Cada uno de ellos tenía 4 alas y 4 caras. Sus piernas eran rectas
con pezuñas como de becerro y brillaban como bronce muy pulido. Además de sus 4 caras y sus 4 alas, estos seres tenían manos de hombre en sus 4 costados. Debajo de sus alas, las alas se tocaban unas con otras. Al andar, no se volvían, sino que caminaban de frente. Verso 10. Las caras de los 4 seres tenían este aspecto por delante. Su cara era la de un hombre a la derecha, la de león a la izquierda, la de un toro y por detrás la de un águila. Las alas extendidas hacia arriba, 2 de ellas se tocaban entre sí y con las otras 2 cubrían su cuerpo. Todos caminaban de frente y no se volvían al andar, iban en la dirección en la que el poder de Dios los llevaba. El aspecto de los seres era como de carbones y vi en el suelo, al lado de cada uno de ellos había una rueda, y las 4 ruedas eran iguales, y por la manera en que estaban hechas, brillaban como el topacio. Parecía como si dentro de cada uno hubiera otra rueda. Podían avanzar hacia cualquiera de las 4 direcciones sin tener que volverse. Y vi que los 4 ruedas tenían sus aros y que en su derredor estaban llenos de reflejos. Cuando aquellos seres avanzaban, también avanzaban las ruedas con ellos, y cuando los seres se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres se movían en la dirección en la que el poder de Dios los impulsaba, y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque las ruedas formaban parte viva de los seres. Cuando los seres se movían también las ruedas. Y cuando ellos se detenían, las ruedas también se detenían. Y cuando los seres se levantaban del suelo, también ruedas se levantaban con ellos. Porque las ruedas formaban parte de los viva de los seres. Verso 22. Por encima de sus cabezas se veía una especie de bóveda, brillante como el cristal. Debajo de la bóveda se extendían rectas las alas de aquellos seres, tocándose unas con otras. Con 2 de ellas se cubrían su cuerpo, y oí también el ruido que hacían las alas cuando avanzaban. Era como un ruido de agua de un río crecido, como la voz del Todopoderoso, como el ruido de un gran ejército cuando se detenían, bajaban las alas. Verso 25, y salió un ruido de encima de la bóveda que estaba sobre la cabeza de ellos. Encima de la bóveda vi algo como un trono que parecía un zafiro, y sobre aquella especie del trono había alguien que parecía un hombre. De lo que parecía ser su cintura hacia arriba, vi que brillaba como el metal bruñido rodeado de fuego, y de allí para abajo vi algo semejante al fuego. En su alrededor había un resplandor, parecido al arco iris cuando aparece entre las nubes en un día de lluvia. De esta manera se me presentó la gloria del Señor, y al verla me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Hasta ahí la escritura. Bien, son varios versículos los que he leído en esta noche de todo el capítulo 1. Y como lo dice acá y como quise que lo tuviéramos esta versión, habla específicamente de una visión que tiene un hombre llamado Ezequiel. Y yo creo que en algún momento, copastor, pienso que en algún momento hemos tenido la idea o hemos tenido la sensación, pensaría yo, de saber cómo es Dios y cómo es el trono de Él y cómo es donde se encuentra Él, cómo es la manera tal vez en la que Él está. Yo creo que en algún momento, y eso puede ocurrirle a la gran mayoría de personas, de tener ese deseo tal vez de conocer. Y este pasaje nos habla básicamente de una revelación que tiene Ezequiel donde es transportado. Lo decíamos hace un par de semanas en el estudio del rapto, donde es llevado al tercer cielo, y en este caso también es colocado allá en el frente, al frente del trono de Dios, y el Señor muestra su gloria.
Pero hay varios aspectos dentro de lo que se menciona acá que seguramente los vamos a ir analizando. Pero déjeme, si, antes de darle el cambio a usted como pastor, solamente mencionar algo. Esto tiene mucho que ver con algo que se llamó el tabernáculo, con algo que inclusive tenía que ver con el lugar santísimo. Tiene mucho que ver con eso, por lo que tal vez algunas personas en algún momento dirán, bueno, pero ¿por qué el Señor le mandó a Moisés levantar una tienda con tales especificaciones y con tales ornamentos y con tales cosas? ¿Por qué? ¿Y por qué, digamos, manda hacer un cofre con diferentes características y donde él coloca lo que es la presencia de él, la Shekinah, como se conoce de él, la parte santa de él, dentro de ese cofre, que inclusive hasta el día de hoy algunas personas han querido encontrar el lugar donde se encuentra esa arca del pacto. Y mire que esto va a tener mucho que ver con lo que es el estudio del libro de Ezequiel. Copastor, voy con usted. Como les mencioné en un comienzo, cuando uno empieza a ver que habían unos seres que tenían caras de león y de toro y que unas ruedas que unas giraban y parecía que estaba insertada otra y un montón de cosas que de repente, como les digo, para muchos puede ser inexplicable e incluso inimaginable, porque cuando uno trata de tener una visión de lo que está hablando aquí Ezequiel, uno se pierde realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está hablando, de qué este señor está tocando. Ahora sí, una visión realmente tremenda. Para poder entender cada una de estas cosas, yo quiero primero referirme de dónde viene Ezequiel. Sepamos quién es Ezequiel primero, por qué el Señor lo toma para mostrarle cierto tipo de cosas, de visiones que le son reveladas exclusivamente a él para mostrárselas al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino están mostradas para tiempos futuros como los nuestros. E incluso después vamos a ver que eso se va a ver reflejado y que está muy de la mano muchas de esas cosas tomadas con lo que es el libro del Apocalipsis. Entonces yo quiero que miremos primero quién es este Ezequiel, de dónde sale este Ezequiel, para poder situarnos, y sobre todo por aquellas personas nuevas que, como les digo, llegan seguramente a nuestro canal y no entienden de quién estamos hablando ni de qué estamos hablando. Entonces voy a hacerles un recorrido así brevecito, lo más breve que pueda. A veces me extiendo un poco, pero voy a tratar de ser breve, de saber de quién era Ezequiel y de dónde viene. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los nombres dentro de la Biblia tienen un significado especial. Sepamos que incluso el Señor a algunos siervos que Él tomó les cambió el nombre, porque para Dios es muy importante el nombre que cada uno de nosotros tenga, no solamente de personas, sino de lugares, de ríos. Todo dentro de la Biblia tiene un porqué, no es solamente porque ocurrió y sí, les gustó, como a nosotros, ¿no? Que le ponemos el nombre, uy, me gustó aquel nombre, el de fulano, el de sultano, no. Dentro de la Biblia hay especificaciones por qué cada persona se llama así. En el caso de Ezequiel, el nombre de él significa fortalecido por Dios. Y vamos a ver a través del estudio qué significancia tiene eso dentro de este hombre, si realmente es fortalecido por Dios o no. Y vamos a ver que sí, ese nombre le encaja muy bien a lo que fue Ezequiel. Partamos desde el tiempo antiguo para ver hasta dónde llegamos con Ezequiel. En el tiempo antiguo sabemos que el Señor selecciona a un patriarca muy famoso que fue Abraham, que le entrega una promesa de una tierra prometida. Esa promesa se va a ver reflejada en su nieto Israel, a quien se le cambió el nombre. Él se llamaba Jacob, se le cambia a Israel. Él tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel que llegan cautivas en algún tiempo a Egipto. Son liberados allí a través después de las 12 plagas, son liberados y ellos empiezan a viajar por el desierto y yendo a una tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida empiezan a suceder una serie de gobiernos. En un principio estuvieron jueces, después hubieron una serie de reyes. Ese tiempo de reyes duró aproximadamente unos 110 años, y entre esos sí tenemos a Saúl, a David, a Salomón, que son de los más importantes que hay. Con Salomón ocurre que el Señor se sintió un poco ofendido porque el pueblo de Israel siempre actuó mal en contra de los mandatos de Dios.
en desobediencia, iba en contra. El Señor les decía, hagan esto, y ellos hacían lo contrario. Les decía, no se inclinen ante dioses ajenos, y ellos al pueblo que iban, de una vez iban tomando sus dioses ajenos. No hagan esto, y ellos hacían lo contrario. Entonces el Señor llegó un momento en que le dijo a Salomón, que fue el último rey, le dijo, ¿sabe qué? El reino va a ser dividido. Le entregó por profecía a uno de los profetas también en ese momento, le dijo que el reino iba a ser dividido dentro de dos personajes allí, después de Salomón. Uno de ellos fue su hijo, el que tomó alguna región. Y efectivamente, el reino de Israel se divide en dos en ese momento. Uno que es que van al norte, otros que van al sur. Hacia el norte va 10 tribus y van cautivos de Siria. Mientras que hacia el otro lado se queda la tribu de Judá y de Benjamín. Eso más o menos, según entiendo, duró como unos 130 años más o menos esa cautividad del pueblo del norte, y ellos fueron destruidos. Los asirios fueron destruidos por el pueblo de Babilonia y por los meos, creo que fueron, los medos. Ellos los destruyen, acaban totalmente ese pueblo, y ellos hacían algo muy distinto a los babilonios. Los medos, ellos cuando capturaban un pueblo, mataban hasta el último integrante de las familias. Ellos destruían y acababan con todo. Los babilonios no. Los babilonios se tomaban era como esclavos, aunque realmente vamos a mirar que no eran esclavos. En el caso de Israel no fue como esclavos, sino como exiliados. Pero ellos les respetaban la vida. Por eso el pueblo de Judá permanece. Las otras 10 tribus realmente se pierden, se destruyen, porque ya le digo, los medos llegaban y mataban hasta el que hubiera. No se sabe esas tribus quienes quedaron vivos, y además hacia qué lugares fueron esparcidos. En esos pueblos, en el que quedó, que fue Judá, que fue el que finalmente queda, que es el reino del sur, cae cautivo de Babilonia. Pero ahí, ese pueblo, Judá, que es que el Señor lo va a guiar, y lo va a guiar y lo va a cuidar, es porque a pesar de estar en esclavitud, de estar exiliados, Judá nunca se olvidó de lo que era Dios. Nosotros recordamos a Daniel, recordamos a Jeremías, a Nehemías, que fueron personajes que estuvieron cautivos en Babilonia, y sin embargo, recordemos que Daniel ni siquiera se quiso postrar ante la imagen que le habían hecho del rey Nabucodonosor en ese momento, y por eso fue enviado al foso de los leones en alguna ocasión. Ellos, a pesar de eso, se mantuvieron firmes en la creencia de Dios, y por eso el Señor los bendijo y les dio la promesa de regresar nuevamente a reconstruir Jerusalén. Pues este Ezequiel aparece allí. Él fue uno de los que fue cautivos a Babilonia. Resulta que cuando el pueblo de Judá cae cautivo, dice que se llevaron a los jóvenes menores de 20 años, más fuertes, más robustos y prominentes. Por eso Daniel, imaginamos que tenía que ser un personaje muy alto, muy bien fortacho, lo que sea, y sus amigos. Y este Ezequiel tuvo que haber sido un joven de la misma estirpe, porque él también fue con ellos cautivo a Babilonia. En el caso de Jeremías, él se queda en Israel, en lo que era Jerusalén en ese momento, con el pueblo de Judá. Ellos después son destruidos, porque la profecía, vamos a ver, habla eso de la destrucción de Jerusalén. Pero Ezequiel es uno de los jóvenes que va con Daniel a Babilonia. Allí es donde él es llamado y recibe las visiones. Entonces ya sabemos quién es Ezequiel, cómo es que llega allí y cómo es que se convierte en un profeta de Israel. Más adelante les hablaré, creo que tengo un cuadro, esperen, yo les voy a mostrar, pastor, permítame, quiero mostrarles un cuadro acá a las personas acerca de lo que notemos dónde está Ezequiel. Es un cuadro donde en la parte de arriba van a ver los años, ¿no? A través de los años. Arriba van a ver los reyes de Babilonia, desde el momento de Nabucodonosor y que estuvieron allí. En la mitad van a ver a los reyes de Judá, los que estuvieron gobernando durante ese tiempo, ¿no? Terminando con Zorobabel. Y en la parte de abajo, ustedes van a ver a Daniel y a Ezequiel. Daniel, note que la línea de él va hasta el momento de la reconstrucción del templo, y de Jerusalén, porque recordemos que él regresa a reconstruir a Jerusalén. Ezequiel no.
Ezequiel no se menciona porque Ezequiel, si ustedes ven la línea, él se corta muchos años antes. Y es que Ezequiel muere. Dicen que es asesinado por un mismo israelita que era idólatra. Como Ezequiel empezó a predicar y hablar del Señor, llegó un idólatra un día y dice que lo mataron. No está muy claro, no se menciona el tiempo de la muerte de Ezequiel, pero para su tiempo parece que murió muy joven, alrededor de unos 55 años nomás. Es decir, muy pocos años los que tenía Ezequiel. Por eso él no se menciona en la reconstrucción de Jerusalén ni nada, porque él solamente vio las visiones, vio lo que iba a pasar sobre Israel y fue seguramente muerto. Ese es el cuadrito que les quería mostrar para que supieran dónde está Ezequiel en el tiempo. Ahora sí, pastor, siga usted. Bueno, no sé si de pronto las personas y quienes hemos en algún momento analizado las escrituras, la Biblia, ¿por qué, por ejemplo, el Señor decide dar una revelación de este tipo a un hombre como Ezequiel? Y es más, no solamente me quiero detener en este aspecto, sino que usted lo analiza, copastor y personas que nos sigan, algún tipo de revelación similar le es dada, por ejemplo, a Isaías. ¿Recuerda usted cuando es el llamado de Isaías, cuando Isaías eh, le es encomendada la misión también profética? ¿Recuerda usted que él dice que él también es transportado y es colocado delante de la presencia del Señor y tiene una visión de alguna u otra manera similar? Él inclusive dice, y habían ángeles de tal forma, y unos le adoraban, unos estaban en tal posición, unos estaban en otra posición. Y es más, analizando este texto, usted se va a dar cuenta de que no hace mucho inclusive tuvimos un estudio sobre las 70 semanas de Daniel, el otro profeta al cual usted hace alusión, al cual usted menciona en esta noche. Y déjeme decirle que Daniel tuvo una visión muy parecida a la que tiene Ezequiel. Entonces, ahí nada más empiezo yo a denotar, empiezo a ver de que había algo que el Señor definitivamente para él era fundamental, de que sus profetas pudieran compartir lo que era la visión del reino de los cielos, la visión de él como absoluto poder, como el todopoderoso, pero también cómo funciona su reino, cómo está diseñada la manera en la que él se encuentra, cómo está colocado. Incluso para remarcar esto que le estoy diciendo, me gustaría que miráramos Daniel 7, 9 y 10. Y mire lo que dice ahí. Dice, y seguí mirando. Esto es la visión que justamente tiene Daniel de los últimos tiempos. Es uno de los aspectos que él está analizando. Y mire lo que dice. Seguí mirando hasta que se colocaron tronos y el anciano de día se sentó. Y su ropa era blanca como la nieve y su cabello era como lana limpia. Y su trono eran llamas de fuego y las ruedas eran un fuego ardiente. Y un río fluía y salía de delante de él. Y había millares que le servían y 10,000 veces, 10,000 estaban de pie delante de él, del tribunal y del asiento, y se abrieron los libros. Mire que Daniel tiene una visión, aun cuando no la profundiza, como lo está haciendo Ezequiel, aunque no se mete, digamos, como tan a fondo en esta visión, mire que Daniel también la ve. Y mire que para Daniel también es importante. Y mire cómo incluso aquí está refiriéndose a lo que es la presencia de Dios antes de que los libros sean abiertos. Es decir, antes de lo que nosotros conocemos como el juicio de Dios. Recuerde usted que eso también en algún momento nosotros en un paro lo mencionamos, del juicio del gran trono blanco, ¿cierto? Donde se presentará cada persona, donde estará cada persona, donde estarán, dice que las tribus, las lenguas de diferentes lados, y en algún momento esto lo que se está refiriendo Daniel tiene que ver o tiene que analizarse precisamente de que es algo parecido a lo que está diciendo Ezequiel. Ahora bien, es interesante también lo que usted menciona, el origen
que tenía un hombre como Ezequiel. Recordemos de que básicamente para él el pueblo judío era supremamente importante. De hecho, el origen de Jesús viene por ese lado, ¿no? Por lo que es este pueblo judío, estas dos tribus que se encuentran en la parte sur del reino de Israel. Y estos hombres de ahí, de esta zona, mire que son los que a los que se les entrega de parte de Dios varias de estas visiones, varias de estas revelaciones y que son entregadas para que ellos las compartan a su pueblo y para que de alguna manera muestren de que el Dios al cual ellos les sirven es un Dios supremo, es un Dios que está por encima de absolutamente todo. Recordemos incluso que Babilonia, algo de lo que se caracterizaba, y también imperios como el sirio o como el romano, era que tenían bastantes deidades, tenían bastantes dioses, y cada uno de ellos servían de alguna manera a este tipo de deidades y eran considerados los grandes dentro de lo que era, digamos, Babilonia o Roma o Siria, en fin. Pero justamente yo tengo la sensación de que cuando aparecen visiones como esta, lo que pretende el Señor es precisamente decirles, vea, yo estoy por encima de absolutamente todo. De todos esos dioses, de todas esas deidades, pero yo estoy acá. Y no solamente eso, algo que me parece clave de entrada en este estudio, es que parece ser que había un momento en el cual como que el pueblo judío parece ser que tuvieron como la sensación de que tal vez Dios los había dejado a raíz de esa separación de los reinos, ¿verdad? El reino norte, el reino sur, y cuando los son tomados por los babilonios, como que se genera la sensación dentro del pueblo. Recuerde usted que inclusive Jerusalén, la ciudad sagrada de ellos, es arrasada, y tal vez se genera la sensación, la preocupación de que como que Dios se apartó de ellos. Y precisamente en aspectos como este, como el de Ezequiel, lo que nuevamente vuelve a remarcar es que él no se ha olvidado de su pueblo y nuevamente vuelve a entrar en contexto, en escena. Una última cosa referente a Ezequiel y para aportar a lo que usted habla en las características de él, es que parece ser que era un hombre que cuando tiene esta revelación estaba alrededor de los 30 años de edad, más o menos. Era un hombre bastante joven cuando recibió este tipo de visión. Voy con usted, Copas. Eso se corrobora, pastor, sabiendo que para los que siguen los estudios y para aquellos que se acercan a la palabra, que el tiempo sacerdotal, o sea, cuando eran nombrados sacerdotes en el pueblo de Israel, la edad mínima era de 30 años. Entonces, si se supone que Ezequiel, como aquí aparece, fue sacerdote, es posible que él hubiese sido sacerdote sobre los 30 años y que este llamado lo recibió un tiempito antes. Entonces, algunos dicen que por ahí alrededor de 25 años él podría tener y lo sustentan también en el hecho de que, como lo mencioné anteriormente, ellos fueron cautivos con Daniel al mismo tiempo, fueron llevados y eran jóvenes que se supone que estaban alrededor de unos 20 años más o menos. Él, según empieza diciendo la visión, estaban en un año determinado. De acuerdo a eso, más o menos calculan que entonces llevaban 5 años de cautiverio. Es decir, que entonces Ezequiel posiblemente estaba a unos 25 años cuando recibió la primera visión, ¿no? Porque él va a recibir una cantidad de visiones a través de todo el libro. Como les digo, este es uno de los libros más complicados de leer y de por sí es uno de los más largos también. Tiene 48 capítulos, si no estoy mal. Es uno de los más largos, más extensos y más complicados de leer porque son muchas visiones las que va a tener este personaje, este profeta a través de allí de la palabra de Dios. Entonces, tengamos en cuenta eso, la edad de él. Tengamos que, según menciona allí, era casado, porque lo menciona en Ezequiel 24. No recuerdo el versículo, pero en Ezequiel 24 lo menciona que él era casado. No menciona el nombre de la esposa, pero menciona que él era casado. No menciona de hijos, o sea, no menciona después una descendencia que haya dejado. Es posible que no los haya tenido.
y fue cautivo cuando era Joacín, usted lo menciona, o Joaquín, cuando era el sumo sacerdote del pueblo de Judá, cuando eran aún cautivos. Ellos fueron, ya le digo, tomados más o menos al año por ahí 570, 590 quizá, de antes de Cristo, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Una de las principales características y por qué Ezequiel es llamado es porque, como usted lo menciona, el pueblo de Israel, en este caso ya era Judá, porque ya estaban solamente lo que era el reino del sur. eh, Parece que ellos también empezaron a caer en mucha idolatría. Eh, y el Señor, obviamente, les llamó la atención. Quería decirles un momento, esto no va a pasar así. Yo no tengo el versículo acá, no recuerdo exactamente dónde está aquí en Ezequiel. Más adelante si lo consigo yo se lo entrego. Pero hay una parte donde el Señor le refiere a Ezequiel y le dice de los profetas mentirosos que se habían levantado en Judá. Mire que eso de los profetas mentirosos no es de esta época, sino en ese momento, estando cautivos, dice que de los profetas mentirosos que se levantaban allí en Judá y les decían al pueblo de Israel, oigan lo que les decían, ellos estaban cautivos allá, les decían, mire, nosotros vamos a regresar, vamos a tener nuestra tierra, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Es decir, los llenaban de una serie de cosas, ¿no? De positivismo, de que ellos iban a regresar. Y la revelación que está teniendo Ezequiel, justamente aquí, de parte del Señor, le está diciendo, es que Israel la van a destruir, Jerusalén va a ser destruida. O sea, todo lo contrario a lo que esos falsos profetas estaban levantando. Entonces mire que eso no es cosa de hoy en día que se diga que no, y que esto que va a pasar y esto y el positivismo. No, ya se vivía en ese tiempo. Y el Señor por eso levanta a Ezequiel, ya le digo, porque existía esa idolatría en medio del pueblo de Israel. Cuando uno mira el libro de Israel, uno encuentra tres cosas que son importantes dentro de todo el libro, si uno fuera a remarcarlas. Uno, lo primero que muestra aquí en este primer capítulo es la santidad, la gloria de Dios. Mire que él refleja de una vez es cómo se le presenta a Dios. Y dice allí, al concluir ese capítulo, dice, al ver yo la santidad, la gloria de Dios, dice, caí al piso con la frente en el piso, con la frente apoyada allí. Es verla primero, la santidad, que la gloria que él contempló, y es el primer reflejo que tenemos, cómo se le presenta el Señor a Ezequiel. Esa es la primera parte de esa. Después, de ahí en adelante, empieza a haber, es una pugna, digamos, ¿no? Dentro de lo que es el pueblo de Judá en ese momento, o Israel, llamémoslo Israel, ya sabemos que es el reino del sur, que representa a Israel en ese momento, pero era Judá. Es la pugna entre ellos, entre el pecado y Ezequiel condenándoles el pecado. Ezequiel levantándose y diciendo, y van a ser castigados y vamos a recibir esto de parte del Señor porque estamos siguiendo ídolos. Y el pueblo no le hacía caso, se burlaba del pobre Ezequiel, de lo que él estaba hablando. Y él hablaba incluso de visiones de esto. Imagínense, yo creo que lo tildaban, imagínense con una visión, pastor, como la que acaba de leer el primer capítulo, que salga y diga, y vi unos animales allí que tenían cara de toro y cara de esto, y como 6 alas y con ojos por toda la rueda. Yo creo que imaginarían, ¿no? Este viejito se nos chifló ahora sí, se enloqueció el pobre Ezequiel. Yo creo que por eso ni caso le hacían y él sin embargo estaba reflejando eso. Esa es la otra parte que refleja. Pero la tercera parte es la esperanza que le está dando al pueblo de Israel, diciéndoles, eso se ve en la parte final del libro, donde él les dice que Jerusalén va a ser reconstruida. Es una promesa del parte del Señor, y no solo Jerusalén, sino el templo del Señor. Y aquí hay una parte, pastor, que sí me gustaría entonces tocar. Porque muchos refieren que esta profecía es para Israel y que era para ese tiempo. Y como usted lo mencionó, aparte de Daniel, y vamos a mirar más adelante algunas porciones seguramente del Apocalipsis de Juan, vamos a ver cómo esas cosas se tocan y nos muestran que esas revelaciones, esas profecías, no son solo para el Israel de ese tiempo, sino que esas profecías están dadas para un tiempo futuro. Entonces la profecía, y lo hemos mencionado, tengámoslo en cuenta, se puede dar no solo en un solo tiempo. Una profecía se puede repetir 2, 3, hasta 4 veces. Esta profecía, si nosotros la leemos así textualmente,
como se encuentra, habla del pueblo de Israel y de la cautividad que ellos estaban viviendo. Y como les digo, al final de este libro vamos a ver la reconstrucción de Jerusalén y del templo del Señor. Pero cuando nosotros veamos esos versículos y los comparemos con los que escribió Juan allá en el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que esta profecía no solamente fue para ellos, sino que también va a tener cumplimiento en un tiempo futuro, cuando Israel sea definitivamente reconstruida y el templo del Señor, ese que menciona la palabra de Dios, será nuevamente levantado. Esta es la profecía que nos habla del templo que será levantado en un tiempo futuro. Siga, pastor. Hace algunos años se grabó una película que inclusive llegó a las salas de cine, no inclusive como tal vez una película cristiana, llamémoslo de alguna manera, sino como cualquier película que a lo mejor a uno le presentan. ¿De cuál me estoy refiriendo? Una que tenía por título en inglés Knowing, pero que en las salas o la traducción que nosotros tuvimos fue Presagio, la cual era protagonizada por un actor muy conocido y que inclusive ha hecho algunas otras películas, inclusive es así de corte un poco cristiano. Me estoy refiriendo a Nicolas Cage. Y esta película Presagio habla precisamente de lo que va a ser el final de los últimos tiempos. Es interesante cómo en este caso Hollywood habla de lo que será el final del último tiempo. Y hay algo que me parece bien particular y bien interesante. Y es que en buena parte es tomado como concepto este pasaje de Ezequiel. Inclusive imágenes referentes a lo que es la visión de Ezequiel son tomadas para lo que es el formato de esta película. Entonces, y se está refiriendo, como les digo, es al final de los tiempos. Y a mí me parece algo interesante porque de alguna u otra manera, recuerde usted, de que el Señor se encarga de mostrar, de revelar, de colocarle de una parte visual a la gente lo que puede suceder o lo que está dentro del contexto de la propia escritura. Y como le digo, en este caso fue una película que inclusive tengo que decirles, yo la miré y me pareció una película de un muy buen contenido. Tal vez algunas cosas, pues sí, a lo mejor salen un poquito del contexto, pero es bastante interesante la película. Y vuelvo y le digo, y para mí lo más trascendental, lo más importante es que tiene que ver con la profecía de los últimos tiempos y específicamente con este texto de Ezequiel. Ahora, cambiando un poquito de escenario, pero teniendo igualmente este mismo hilo, me gustaría de que ustedes me acompañaran a ver algo que es clave acá dentro de la escritura. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 37, verso 1 hasta el 5, verso 1 hasta el 5, y me gustaría que utilizáramos la nueva traducción viviente en este caso. Estoy utilizando, como les digo, diferentes versiones porque quisiera que en lo más fácil usted pueda entender lo que es el contenido de este estudio de esta noche. Mire lo que dice, es básicamente la construcción del arca del pacto. Y mire lo que dice. Dice, después Bezalel construyó el arca de madera de acacia, el cofre sagrado de 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Y aquí está lo interesante, copastor, hermanos, porque mire lo que dice, lo recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le puso una moldura de oro alrededor, y fundió 4 anillos de oro y los fijó a las 4 patas, 2 anillos a cada lado. Luego hizo varas de madera de acacia y la recubrió de oro. Entonces metió las varas por los anillos que estaban en el costado del arca para transportarla. Usted se preguntará por qué utilizo este pasaje y qué tiene que ver con la visión de Ezequiel. Mire,
cuando leímos o cuando leí al comienzo lo que es básicamente la visión de Ezequiel, usted encuentra de que él empieza a mencionar unos aros, unos anillos gigantescos como unas ruedas, ¿verdad? Que están debajo del trono, porque él más adelante menciona la persona que está en ese trono, quien está sentado en ese trono. Y mire que aquí habla de que hay 4 anillos en los 4 costados. Y aparte de eso, tiene una visión referente o muy similar, eh, Ezequiel, a lo que vendría siendo la construcción del arca del pacto. De esa arca que, recuerde usted, que era sagrada y donde se concentraba la presencia de Dios. Entonces, básicamente, lo que llegamos a ver rapidito, así a primera vista y a buen entendedor, es que, por ejemplo, cuando el Señor manda construir lo que es el arca del pacto, básicamente está haciendo alusión a un modelo a escala de lo que es la visión que tiene posteriormente, por ejemplo, Ezequiel. Es decir, Ezequiel lo vio en figuras y en tiempo real, en dimensiones reales, pero en el caso del tabernáculo, donde estaba colocada el arca del pacto, básicamente lo que simbolizaba era el trono de Dios de una manera a escala pequeño. Pero mire qué particular, que incluso en los dos, no lo leí acá, pero tal vez si usted tiene la opción de leerlo en la casa, usted se va a encontrar de que había una nube que justamente estaba ahí en el lugar donde estaba colocada esta arca. Y si usted se da cuenta, en el pasaje de Ezequiel dice que la primera visión que él tiene es que se presenta una nube muy parecida, dice, a un torbellino, a algo que inclusive generaba relámpagos y varias cosas, teniendo obviamente el simbolismo o la manera o la forma de identificar algo muy similar a lo que estaba ocurriendo o a lo que sucedía, como le digo, en el tabernáculo. Mire, cada uno de los aspectos que son mencionados dentro de la escritura, todos los aspectos tienen una gran importancia. Ahora, usted lo dice, copastor, posteriormente vamos a encontrar o vamos a darnos cuenta de que esta visión también está enfocada o está mostrándonos lo que será los últimos tiempos, la última generación, que es incluso la que probablemente nuestras hijos o hijas o personas tal vez vean, ¿sí? O no sabemos, o sea, nosotros pensamos y creemos y aspiramos de que podamos estar con la presencia de Dios cuando Él suene la trompeta y seamos arrebatados, que es de hecho el estudio que tuvimos hace algunas semanas. Pero a lo que me refiero es que las próximas personas, tal vez las próximas generaciones, aspectos de estos, de los que vendrán a nivel de este tipo de profecías que nuevamente vuelven y se remarcan y vuelven y aparecen sobre los últimos tiempos, seguramente serán vistos por estas generaciones próximas. Copastor. Exactamente, pastor. Como usted lo menciona, eso del arca es un reflejo de lo que está viendo aquí Ezequiel. Y como les menciono, no se agüiten, tranquilo, ya vamos a verlo más adelantico. No sé si alcancemos hoy, porque de todos modos el tiempo ya nos ha corrido, pero entonces lo haremos la semana entrante. Vamos a ver lo que en Apocalipsis, esa imagen que está presentando allí, la vamos a ver igualmente. Por eso les mencioné que esta visión, si bien está dada en este momento en Ezequiel para el pueblo de Israel, porque efectivamente Jerusalén vuelve a ser reconstruida, y recordemos que Nehemías, Esdras y demás regresan y reconstruyen el templo del Señor. Entonces se cumplió esa primera visión, pero vamos a ver que no solamente esa visión está dada para ese tiempo, esa profecía, sino que está muy ligada a lo que va a ser en un tiempo futuro. Vuelvo y les recuerdo, y no se les pierda esto, las profecías
se suelen repetir. No es solamente que la profecía está dada para un tiempo, se cumplió y se terminó, no. Las profecías en el libro del Señor se pueden repetir nuevamente. Este libro de Ezequiel, para los que quieran leerlo, ya les digo si lo anhelan leer, de todos modos yo les voy a hacer una breve bosquejo de cómo está hecho el libro para que lo logren entender. Dentro del libro hay 4 grandes visiones. Una es esta primera que alcanzamos a ver aquí, que es cuando se le presenta la gloria del Señor, que él la siente, la descubre, tiene el primer contacto, es el llamamiento que tiene el Señor hacia Ezequiel. 4 visiones hay dentro del libro. Hay 12 actos simbólicos que demuestran lo que va a pasar con Israel, hechos que solamente hay que interpretarlos. Y aparte de eso, hay 5 mensajes que están expresados en parábolas. Así como el Señor Jesucristo hablaba en parábolas y no le entendían los apóstoles, recuerdan, y el Señor tenía que sentarse y explicarles qué era lo que les quería decir. Pues aquí en Ezequiel pasa igual. Hay 5 parábolas a través de todo el libro. Entonces, por eso les digo, no es un libro fácil de leer. En 48 capítulos que tiene este libro, mire, hay casi 20 actos de profecía. Imagínense, 4 visiones, 12 actos simbólicos, 5 parábolas, cosas que son de interpretación y de sabiduría. Por eso este libro no es fácil de entenderlo. Está dividido el libro, podemos decirlo, como en 4 secciones para que ustedes lo tomen. Es el primer capítulo, el primero, segundo y tercer capítulo. Es como, digamos, la introducción de cómo es llamado Ezequiel. Ahí vamos a encontrar esos detalles que, como leyó el pastor al comienzo, qué pequeños detalles, ¿no? De una vez mostrar que hay unos seres vivientes, que unas ruedas y esto, cosas incomprensibles, y sin embargo, eso es el prólogo nada más. Después, hay una primera parte que va del capítulo 4 hasta más o menos el 24. En ese habla acerca de lo que va a ser la ruina de lo que va a ser Israel, o sea, cómo va a ser destruida Jerusalén en ese tiempo por la idolatría que ellos estaban viviendo. Eso se da durante casi 20 capítulos. Allí está remarcándoles Ezequías lo que va a pasar. Como les digo, mientras otros profetas, ya le digo, más adelante lo menciona, en algún versículo de estos lo menciona, le dice el Señor, esos profetas mentirosos que engañan al pueblo. Ellos hablándoles de cosas bonitas, y sin embargo Ezequiel les decía, ustedes siguen con la idolatría, siguen con el pecado, Jerusalén entonces va a ser destruida, como efectivamente pasó. Del versículo 25 al 32, entonces el Señor pone mano. Porque el Señor, Él no va a permitir que su pueblo realmente sea ultrajado, atacado. El Señor ama a sus hijos. Eso de que el Señor busca cómo darnos en la cabeza toda hora, eso no es cierto. El Señor siempre busca ayudarnos. De ese capítulo 25 al 32, el Señor lo único que hace es castigar a los pueblos que estuvieron en contra de Israel. Él hace juicio sobre ellos y es lo que se va a notar. Y del 25:33 al 48, entonces habla de la restauración de Israel. En esos capítulos del 40 al 48 estamos mencionando eso, la reconstrucción de Jerusalén, cuando regresa Nehemías, cuando regresa Esdras, cuando Daniel ve la visión de las 70 semanas y dice, ajá, hay que regresar porque la profecía dice que tenemos que regresar a reconstruir Jerusalén. Entonces es el regreso. Esos últimos capítulos habla de cómo Jerusalén y el templo, porque recordamos que el templo fue reconstruido nuevamente, es reconstruido. Esa es la visión que está recibiendo ahí. Y como les digo, este templo, y si nosotros lo miramos, eso va a ser hacia un futuro. Déjenme, mejor dicho, vamos a mirar esos versículos acá. Yo tengo algunos versículos. Ezequiel 38, déjenme, voy a ir a Ezequiel 38 de una vez. Ezequiel 38. Y voy a leer versículos del 1 al 4. Miren lo que le está diciendo allí el Señor. Vino a mi palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quejadas y te sacaré de ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes,
todo en todo equipados, gran multitud con paveses, escudos, teniendo todos ellos espada. Y miremos ahí mismo otro versículo, déjeme, yo salto aquí a Ezequiel 40, porque esa nos muestra la otra parte de la visión. Versículo 1, mire lo que dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada de aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Yahweh y me llevó allá. Y en visiones Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte del sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase ha sido traído aquí. Cuenta todo lo que veas a Israel. Y ahí hacia adelante, si ustedes leen, va a hablar parte de lo que el mismo pastor está mencionando. Está reconstruyendo nuevamente el templo, le dice tanto de largo, tanto de alto, van a hacer esto de aquello, lo van a forrar con aquello. Está hablando de qué? De la reconstrucción de lo que es Jerusalén y obviamente el templo. Esa arca que nos está explicando el pastor es la misma que entonces vamos a reconstruir en un tiempo futuro cuando él regrese también. Entonces noten bien, es una visión que se le está dando al pueblo de Israel, una visión que habían recibido ya desde tiempos antiguos. Se está cumpliendo aquí con Ezequiel, pero esta misma visión se va a cumplir nuevamente en tiempos finales. Siga, pastor. Usted recordará, copastor, de que una de las profecías que hay, inclusive originada por el mismo pueblo israelita, porque recordemos de que ellos no creen todavía en la aparición del Mesías, pero si usted recuerda bien, una de las cosas que ellos están esperando o que mencionan para la última tiempo es la reconstrucción del templo de Israel, ¿verdad? Exactamente. Y algo de lo que siempre he escuchado es que todas las piezas están al día de hoy. Todo está. Inclusive el otro día hasta leí, porque ellos esperan de que la aparición del Mesías vaya a aparecer, por ejemplo, un fenómeno de una vaquilla roja, eh, que es algo que ellos, para ellos es sagrado y es una señal que ellos tienen de que aparecerá el Mesías. Y leí hace algún tiempo de que inclusive hasta cosas como esas ya las tienen. No está todavía en la edad en la cual debería sacrificarse, pero entiendo que ya la tienen. Pero hay algo que falta y es esto, lo que es el arca de la alianza. Uh-huh. El arca de la alianza. Esa visión que tiene Ezequiel, eso que fue plasmado a través de lo que fueron las manos de Moisés o la construcción de lo que fue la parte sagrada, es lo que está haciendo falta para que se cumpla el último periodo de tiempo en el caso de los israelitas y que haga la aparición un personaje que incluso también tuvimos un estudio hace algunos meses y es el anticristo. Usted recordará de que esto lo mencionamos algunos aspectos, pero esto en particular, al día de hoy es lo que según ellos les hace falta para que simplemente puedan levantar completamente lo que es el templo allá en Jerusalén. Entonces, si usted se da cuenta, aspectos como estos son fundamentales a la hora de analizar lo que es la profecía y como usted lo dice, no es solamente para el pueblo de Israel. Claro, ellos seguramente esperarán a ese falso Mesías, ¿cierto? A ese que vendrá a engañarlos, pero que para ellos será como su verdadero Mesías en algún momento, apegado a eso, pero lógico, o sea, viniendo esa situación, también paralelo a eso se vendrán los juicios de Dios, también se vendrá lo que es la gran tribulación, también se vendrá antes de eso lo que es el rapto de la iglesia. Es decir, todo esto está ligado una cosa con la otra
para el cumplimiento de lo que son los últimos tiempos. Así de que es importante tener en cuenta cada uno de los aspectos que se menciona y máxime cuando se está hablando de cuestiones proféticas. Y recuerde que estos libros son proféticos. Ezequiel, Isaías, Daniel, varios de ellos proféticos, y donde el Señor simplemente nos dice: aprendan a conocer los tiempos, aprendan a conocer las sazones, para con eso, cuando yo aparezca, no están ustedes de pronto desubicados, o como ocurrió en tiempos de Noé, tal vez en otras cosas distintas a lo que debería centrar nuestra pensamiento. Copastor, quiero ir con una reflexión final, quiero escucharlo en esta noche para terminar este primer capítulo del Faro. La próxima semana seguro entraremos a analizar ya lo que es más la parte de la visión, con lo que son cada una de estas figuras que aparecen dentro de este primer capítulo. Seguramente estaremos tratando en lo posible de orientar y de comparar con algunos otros textos para poder darle entendimiento a esto. Pero quisiera que usted en esta noche nos dejara un último concepto antes de ir cerrando este programa. Sí. Dos cositas, pastor, y que yo quiero que no se les escape. Mire que aquí Ezequiel habla de Gog y de Magog. Recordemos que esos personajes son nombrados ¿en dónde? En el Apocalipsis. Allí cuando están sitiando a Israel, cuando casi está casi destruida, viene el Señor a una batalla a un lugar que se llama Armagedón. ¿Y de dónde venían ese pueblo y ese gobernador, ese Gog y Magog? De eso tuvimos un estudio acerca de esos pueblos. Entonces nótese que sí está hablando de un tiempo futurista. Y la otra, esta porción que menciona ahí, permíteme, yo les vuelvo a poner nuevamente ese pasaje. Ezequiel 43 dice: me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. ¿Sabe de quién está hablando aquí? Pues Ezequiel, sin darse cuenta, había conocido a Jesucristo. Ni siquiera él lo percató, lo percibió en ese momento. Esto pasó 500 años antes del nacimiento de Cristo. Y sin embargo, él en visión, mire, vio ese varón allá parado en una puerta, y era el mismo que se está mencionando en Apocalipsis, el mismo Señor Jesús. Para que lo tengamos en cuenta, entonces, Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. Gracias a usted, copastor. Feliz descanso y nos reencontraremos la próxima semana si Dios lo permite. Sí, incluso esa misma situación que usted refiere también le pasa a Daniel. Daniel también tiene la visión de Jesús y no sabe quién es. Solamente, y eso lo miraremos tal vez la próxima semana, pero él también tiene la visión de lo que es la aparición de Jesús, pero él sí, no sabe con exactitud a quién se está refiriendo. Pero son cositas interesantes que lógicamente al escudriñar la escritura les vamos a encontrar sentido a cada una de estas apreciaciones. Bueno, hemos llegado al final de este primer capítulo del Faro, donde hemos venido hablando de lo que es la profecía o la visión de Ezequiel en el capítulo 1, y donde la semana entrante, si Dios no lo permite, estaremos ahondando ya en esas imágenes o en esas visiones ya más profundas que él tiene. Hoy ya les mencioné de alguna manera de que tiene mucho que ver lo que es el Arca de la Alianza con lo que fue la visión de Ezequiel. Incluso algo que se me olvidó mencionar es que en Ezequiel algo de lo que habla dentro de este pasaje es de los querubines, y recuerde usted que la tapa del Arca de la Alianza habían la figura de 2 querubines, cada uno en un extremo. Solamente esto lo menciono para que lo tengamos en cuenta, y la semana entrante, si Dios nos lo permite, estaremos ahondando más en cada concepto. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado en esta noche. Ha sido todo un placer haber estado acompañándolos también, y ojalá viralicen cada uno de los contenidos que nosotros colocamos a través de cada uno de estos estudios. Gracias por habernos acompañado, y será hasta una próxima oportunidad, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.